Hola, quiero darles la bienvenida a una nueva charla de Proyecto ASIS, creado para que los papás le ayuden a sus hijos a tener vidas felices. Un saludo especial a una nueva charla del Proyecto Oasis. Yo soy Mauricio Salgado y tengo el gusto y el honor de tener un invitado muy especial hoy, Juan Pablo Salgado Montejo. Él es psicólogo de la Universidad de La Sabana y sobre todo es un experto en videojuegos. Lleva más de 5.304 juegos virtuales ya en su hoja de vida. Por eso creo que la charla de esta ocasión es de gran interés tanto para los niños jóvenes como para nosotros los educadores. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos hoy. Bienvenido. Un cordial saludo a todos los educadores. Mi nombre es Juan Pablo Salgado, soy psicólogo del desarrollo y en esta nueva charla del Proyecto ASIS tenemos los videojuegos, una ventana a una nueva realidad. Primero que todo quiero contarles qué es un videojuego. Creo que muchas personas ya lo han visto a lo largo de lo que lo demuestran en las presentaciones, de pronto en una propaganda, sus mismos hijos les han contado. Y realmente un videojuego es un dispositivo, es una herramienta que hoy en día está presente en nuestra tecnología por medio de diferentes consolas y computadores. Realmente los juegos móviles como los celulares no se consideran un videojuego de forma pertinente. Si podríamos ver, la definición está brindada por la RAE aquí en nuestra diapositiva. Primero que todo les voy a hablar sobre diferentes compuestos. El primer compuesto es el compuesto físico de los videojuegos. Vamos a hablar sobre la atención, las diferentes atenciones, que son las divididas y las alternantes, la capacidad de respuesta, también la capacidad visual ante diferentes estímulos y respuesta a diferentes movimientos al mismo tiempo. Al igual que el sedentarismo versus el movimiento, que es algo muy importante que siempre discutimos en los niños con los videojuegos. Comencemos. La atención dividida y la atención alternante, ¿no? Este tipo de conceptos están totalmente centrados dentro de la psicología. La atención alternante realmente son diferentes estímulos, son diferentes acciones que cada cosa nosotros podemos hacer. Por ejemplo, manejar y hablar por teléfono es una cosa que nosotros hacemos concurridamente eso, sobre todo que manejarlo volvemos algo mecánico. Lo hacemos todos los días, pero también podemos hablar, sobre todo con manos libres. Entonces, alternamos las dos tareas. La atención dividida es una cosa que hacemos al mismo tiempo. A veces muchas personas suponemos que cuando tenemos hijos y todo eso tenemos ciertas atenciones divididas porque tratamos de hacer todo al mismo tiempo. Cocinar, responderle a los hijos, contestar al teléfono, todo al mismo tiempo, que suele ser realmente a veces un poco perjudicial porque hacemos las tareas, disminuimos esa capacidad que tenemos para poder hacer todas las tareas al mismo tiempo. Y con esto tiene que ver mucho lo de los videojuegos, ¿no? Porque siempre se tiene ese movimiento presente en todos los videojuegos y la idea es usar la atención alternante, que nunca sea dividida. Es algo que me parece completamente pertinente, no solo ante, digamos, el proceso de los videojuegos, sino en el día a día. Es algo que uno lo puede usar todos los días. La capacidad de respuesta realmente puede variar de persona a persona, pero por lo general nosotros tenemos una capacidad de respuesta a diferentes estímulos. Pueden ser hasta 7 diferentes estímulos dependiendo de las cosas. Cuando una persona juega videojuegos aumenta este tipo de capacidad de respuesta, normalmente se vuelve mucho más hábil, tiene una gran capacidad de, digamos, de diferentes movimientos, las preguntas, ese reconocimiento de, digamos, de diferentes procesos ante cierta realidad que lo vuelve a uno más eficaz. Esa rapidez diría que es importante para todo, tanto para una persona muy joven que puede ser un estudiante en el colegio, como una persona que, digamos, está haciendo diferentes tipos de labores en su carrera. Esa capacidad de respuesta lo determina uno mejor ante las otras personas en el mismo puesto o en el colegio. La capacidad visual ante diferentes estímulos es algo muy tradicional. Normalmente una persona ve 2 a 7 estímulos, concretamente en pantalla. Lo que hace una persona en los videojuegos es ver muchos más. Y uno adquiere una capacidad muy incrementada, digamos, a comprender todo esto. Es una cosa realmente única
que uno puede adquirir en los videojuegos porque todos los estímulos se presentan a la vez y a medida que uno continúa jugando videojuegos, uno descubre que la realidad es que se vuelve muy capaz visualmente, entonces puede diferenciar las cosas con ciertos movimientos, ciertos patrones y colores que las otras personas no están acostumbradas, entonces uno se vuelve muy eficaz al visualizar todas las cosas que están presentes. Otra ventaja de los videojuegos. Ahora les voy a hablar sobre la respuesta a diferentes movimientos al mismo tiempo. Cuando nosotros, digamos, tendemos a pensar que eso, digamos, no es un componente importante a veces, porque, digamos, no nos imaginamos que cierto movimiento pueda ser, digamos, interesante o pueda ser, digamos, responsable de alguna cosa en nuestras vidas, sucede que la capacidad que uno puede adquirir en los videojuegos ante el movimiento se aumenta. Todos los videojuegos tienen movimiento y a medida que uno se acostumbra a ello, puede ver las cosas en movimiento con mayor eficacia y con mayor rapidez. Si uno se acostumbra a hacerlo, ciertos movimientos de las cosas le empiezan a parecer a uno visualmente lentos, que es como un efecto psicológico que uno puede tener cuando uno se acostumbra a ciertos movimientos, ya sean las pelotas, algún carro o alguna otra cosa que se haga presente en la vida después de haber jugado videojuegos, las cosas se ven visualmente más lentas. Diría que eso es una de las cosas más importantes. Siempre nosotros tendemos a pensar que los niños se vuelven realmente sedentarios con videojuegos. Y en muchos casos puede ser cierto. Una de mis realmente fuertes recomendaciones es que la empresa Nintendo ha generado todo un componente de diferentes juegos de deportes donde uno tiene que estar siempre en movimiento y activo. Y uno no solo es para los niños, uno realmente lo puede hacer de hacer cualquier persona, ¿no? El lema de Nintendo siempre ha sido que es para toda la familia y realmente es algo que yo se lo recomendaría a todo el mundo, no solo para jugar un videojuego, sino también es para estar en movimiento dentro del videojuego y no estar siempre en el proceso del sedentarismo. Entonces ahora vamos a hablar del segundo compuesto, es el compuesto mental de los videojuegos, ¿no? Vamos a hablar sobre la tolerancia a la frustración, realizar algún logro satisfactorio y la adquisición de información y conocimiento. La tolerancia a la frustración es algo que se puede ver muy presente realmente en el día a día. Y también en los videojuegos existen muchas modalidades y diferentes juegos en la cual la tolerancia a la frustración se tiene que hacer presente. Uno de ellos es la franquicia de los videojuegos de Dark Souls, en la cual es un mundo realmente como un poco apocalíptico donde existen criaturas sobrenaturales a las cuales uno tiene que derrotar. En ellas uno puede encontrar un gran reto debido a que esta modalidad de videojuegos es una de las más difíciles que existen. Entonces, este sentido de la tolerancia a la frustración es un elemento muy importante también en los videojuegos, debido a que puede ser un primer enfrentamiento o algo que uno no puede solucionar fácilmente. Yo lo llamaría esto también un logro ante lo de los videojuegos, debido a que cuando uno es muy joven, uno no tiene tolerancia a la frustración, uno a veces no sabe cómo resolver sus problemas y puede generarla. Y esto también lo puede ayudar a uno a desahogarse en los videojuegos y todo eso, y también enfrentarla por primera vez puede ser mucho más asertivo en un videojuego que en la vida real con un problema que pueda tener otro tipo de consecuencias. También hablemos de la realización de un logro satisfactorio. En la mayoría de las consolas, sobre todo en las de Sony y PlayStation y Microsoft de pues Xbox, tienen un sistema de logros y de trofeos. Entonces, a medida que uno va haciendo diferentes actividades o haciendo diferentes procesos del juego, uno va ganando estos trofeos y estos logros. Y es un proceso satisfactorio. Ver que, digamos, cierto tiempo tú llevas haciendo algo y lo logras y te dan un trofeo, es como un reconocimiento a este tipo de logros. Y esto normalmente puede generar cierta satisfacción. De hecho, personalmente podría decir que sí es satisfactorio después de haber durado tanto tiempo tratando de hacer ciertos procesos en un videojuego y que te den un logro por algo, sí puede llegar a ser realmente satisfactorio. Muchas de las personas consideran que los videojuegos no tienen ninguna carga de información o de conocimiento. Y de hecho, existen muchas franquicias de videojuegos
que tienen presente, digamos, todo este tema, sobre todo el tema histórico. En el lado inferior pueden ver la franquicia de Activision que se llama Total War, que es una franquicia totalmente histórica de juegos de estrategia de computador, las cuales van desde el shogunado el shogunado samurái en Japón, desde la era Tokugawa a la restauración Meiji, pasando también por el Imperio Romano, la época medieval, las guerras en Inglaterra y Francia, las guerras de los estados papales, también Atila el Huno, Napoleón, Alejandro Magno, el Imperio colonial, entre otras. En el lado superior también está la franquicia de Assassin's Creed de Ubisoft, que también tiene un componente histórico muy importante. Aunque las relaciones y el personaje son ficticias, el contexto no lo es. Pasa por la época de los templarios, pasando por la era de los estados itálicos, como Florencia, la Toscana, Venecia y Roma, al igual que en la Guerra Civil estadounidense, en los Maroons, que son los soldados escapados del Caribe, también hay piratas, también aparece Rusia, Japón, India, y en las últimas entregas del Antiguo Egipto y Grecia. Por último tenemos el tercer componente, que es el componente psicológico en los videojuegos. En este vamos a hablar de las diferentes reacciones a diferentes tipos de videojuegos, la ira versus la felicidad, y el juego online y la adicción, que es una cosa que hoy en día es un tema muy polémico. La diferencia de reacciones y diferentes tipos de videojuegos también están relacionados con el rating y el ranking que tienen. La mayoría de los videojuegos se presentan una E, que es para todo público. Normalmente tienen una edad de 10 años, aunque hay unos que son de 5 hasta 7. Otros que son una T de teen, de adolescente, pasando por la M de mature, de 17, y en muchos casos sale 18 o 21 dependiendo de qué país estén. Este es el rating que se ubica en la parte inferior izquierda de todos los videojuegos. Le puede decir a uno qué tipo de videojuego es. La gente tiene la creencia de pensar que los videojuegos son para jóvenes o para personas como niños y adolescentes, pero existen muchos videojuegos con contenido para personas adultas, que son los que uno no le recomendaría a las personas que lo utilizarían o que podría jugar con los niños que son más jóvenes o con los adolescentes en ciertas medidas. También en los videojuegos se puede presentar la ira y la felicidad. Ya habíamos hablado de los logros y la satisfacción, como también la frustración. Realmente estos dos componentes se pueden hacer presentes en los videojuegos. Uno puede tener una gran frustración y sentir ira al no lograr algo, al igual que uno también puede sentir la felicidad y también puede sentir cierta satisfacción ante algo que uno haya logrado en un videojuego. Lo que realmente yo considero es que en los videojuegos estas dos cosas, como se pueden hacer presentes, también uno como padre o como educador podría considerar que eso puede ser algo perjudicial, pero también uno puede considerar que es más lógico que este tipo de cosas se hagan presentes en algo ficticio, en el cual uno normalmente al final de cuentas uno puede poner, espichar el botón de restart, uno pone reset y puedes volverlo a intentar. Es un ambiente mucho más seguro y en el cual uno puede repetirlo varias veces, sobre todo que puede generar ciertas herramientas emocionales que pueden ser necesarias para la vida, y en este ambiente uno simplemente puede volverlo a intentar. En cuanto al juego online y la adicción, hoy en día ya sabemos que la Organización Mundial de la Salud declaró la adicción a los videojuegos como una enfermedad. Y aunque normalmente esto no se hace muy presente en Occidente, porque en Oriente se hace mucho más presente, debido a que aquí en Occidente las personas consideran que los videojuegos son más como un hobby y lo usan más los niños y los adolescentes. En Oriente, en países como Japón, Corea y China, existen universidades y otros institutos en los cuales uno puede hacer parte de ellos y aprender ciertas cosas tecnológicas sobre los videojuegos, como también volverse un gamer profesional, un jugador de videojuegos profesional, el cual su labor es prácticamente jugar videojuegos. Este tipo de cosas suceden realmente y pueden suceder más en los juegos online. Juegos RPG también tienen ese proceso, que son normalmente online, los role playing games, que son juegos de rol donde uno puede diseñar en diferentes formas a su jugador dependiendo del videojuego y están inmersos en un contexto
muy amplio, en mundos muy grandes, y interactúan con otros jugadores que pueden ser en cualquier parte del mundo. Esto puede generar más una adicción y todo eso, en el cual yo recomendaría que se hicieran presentes ciertas barreras, sobre todo para los niños o adolescentes más jóvenes, los cuales normalmente no tienen un proceso de autocontrol o corrección totalmente definido porque son más jóvenes. Me entregaron unas preguntas que voy a tratar de responder lo mejor posible. La primera pregunta dice, ¿desde qué edad es bueno que los niños jueguen videojuegos? La verdad yo considero, y por experiencia yo comencé a jugar videojuegos a muy temprana edad. El primer juego que yo jugué fue Final Fantasy en el primer Nintendo que la empresa Nintendo sacó. Y realmente yo preguntaría más bien qué tipo de videojuegos jugarían los niños, porque hay una gran cantidad de diferentes videojuegos, sobre todo los de la empresa Nintendo, que son aptos para todo público, están rated everyone, y también se los recomendaría no solo a los niños, sino a toda la familia que puedan jugarlo, así como ya lo mencioné anteriormente, todos los Nintendo Sports requieren habilidades motrices y son juegos que son de movimiento y todo el mundo lo podría jugar, sobre todo si hacen su propio avatar, su propio muñeco, para jugar con ustedes mismos. La siguiente pregunta dice, ¿qué juego mi hijo de 10 años no debe jugar? Bueno, yo considero que todos los juegos que están rated M de mature, de ya 18 años, 17, 21, no son aptos para los niños más jóvenes, sobre todo, por ejemplo, empresas como Rockstar Games, que son los juegos de Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, son para públicos ya más maduros, sobre todo, y tienen temáticas de pronto sexuales, la presencia de alcohol o drogas, que pues no pueden ser algo que nosotros nos gustaría para los niños más jóvenes, y tampoco para los adolescentes realmente. Yo considero que un niño de 10 años podría jugar, por ejemplo, el Minecraft. Es un juego muy entretenido porque es como si fuera un Lego. Todo es en píxeles así súper chévere, realmente no tiene mucha violencia y puede crear cualquier cosa. Yo creo que eso fomentaría mucho la creatividad. También ciertos juegos de aventura, por ejemplo, hoy en día que están haciendo otra vez los juegos antiguos, los vuelven y los crean con mejores gráficas. Crash de Sony, de PlayStation, es muy bueno. También consideraría, por ejemplo, Spyro. Spyro también es un juego de los viejos que lo volvieron a hacer, que es un dragón que pelea con caballeros y todos son muñequitos, realmente no son... La violencia es totalmente animada y no tiene ningún tipo de sangre ni ninguna cosa así, y son juegos de aventura. O también recomendaría ciertos juegos de arcade, como los juegos viejos, que yo creo que para niños de esa edad, un poco más grandes o más pequeños, serían completamente ideales. La siguiente pregunta dice, ¿cuánto tiempo es sano que un niño juegue en vacaciones? Bueno, yo creo que esa es una pregunta para que todos los papás tienen, ¿no? Yo considero que, pues claro, sobre todo si un niño es adolescente y pues ya uno tiene un poco más de edad y de criterio, uno pues tiene más tiempo para jugar, pero tiene menos responsabilidades, ¿no? Entonces, claro, esa gana que uno puede tener de jugar y todo eso, que yo también la he tenido con experiencia, yo creo que eh, podría opinar diferentes soluciones. Por ejemplo, dejar que los amigos de tu hijo también participen y se relacionen con él en vacaciones, porque tarde o temprano puede que jueguen videojuegos, pero cuando uno también está con alguien, uno puede también terminar haciendo otra cosa. Y también si están compartiendo una tarde de videojuegos con un compañero o algún amigo, me parecería un buen plan, sobre todo que también estás socializando con alguien más. Otra cosa también es, ¿no? Pues establecer ciertas barreras, no jugar en ciertas determinadas horas o en determinadas cosas, o digamos antes de determinados momentos, si van a salir ese día o tienen alguna reunión familiar. Puede que en ese momento no sea más recomendable que juegue, porque claramente luego no va a querer dejar de jugar. Entonces, prevenir esas cosas de antemano puede ser una mejor solución que tratar de prohibirlo o decirle que deje jugar ya cuando está jugando. La siguiente pregunta dice, ¿es verdad que los videojuegos son malos porque cortan la socialización? Bueno, realmente, sobre todo los juegos online, no pueden cortar la socialización, porque todo lo que uno hace todo el tiempo es tener una socialización completamente virtual.
¿no? Entonces, todo el tiempo estás socializando y por eso esas son las ganas de estar siempre presente en los juegos online, porque estás interactuando con personas reales en un mundo ficticio. Ya que si de pronto no estás interactuando de forma presencial, como cara a cara, claro, es mucho más difícil, pero realmente todos tenemos ese problema hoy en día porque la tecnología lo que hace es evitar ese contacto social cuando nos escribimos por diferentes redes sociales o todo eso. Continuamente lo que estamos haciendo es prevenir ese tipo de socialización más cara a cara. Lo que yo considero es que los videojuegos no son malos, solo son los tipos de videojuegos. Y hay todo tipo de videojuegos que uno debe saber más o menos a qué edades debería jugar qué niño y también considerar otra vez el rating. Yo creo que es lo más importante, porque así uno siempre va a prever qué tipo de videojuego le estoy mostrando a mi amigo y también leer reseñas y reviews de todo eso para ver qué tipo de socialización tiene dentro del juego, si las personas son más amistosas o no, porque los juegos online también pueden tener personas que pueden generar un entorno desagradable, así como hay personas del día a día que son ofensivas o te parecen incómodas o te parecen groseras. En los juegos online también pueden haber personas groseras que si cometes un error te ofenden o algo así, porque, o si les ganas también se ofenden. Curiosamente, muchas personas tienden a ponerse muy bravas cuando pierden. Es lo que estábamos hablando de la frustración anteriormente. Entonces, ese tipo de cosas también se pueden prevenir con un poco más de conocimiento. Si, digamos, mi hijo quiere cierto juego, para que no se vuelva un problema, yo puedo leer todos los reviews, todas las cosas, pongo el nombre digamos, en cualquier parte del buscador de Google o en algún otro Firefox y Internet Explorer y simplemente leo qué tipo de videojuego es, si tiene cosas online o no, para ver qué tipo de socialización tiene. Mi recomendación sigue siendo establecer los horarios de juego para que también tenga ciertas rutinas normales que todos deberíamos desarrollar, sobre todo cuando somos jóvenes. La siguiente pregunta dice: ¿qué pueden aprender un joven de los videojuegos que les sirva para la vida? Bueno, habíamos hablado anteriormente que hay unos videojuegos que están llenos de historia y de conocimiento. Por lo general es con conocimiento general y aprender sobre eso en el colegio a mí me sirvió muchísimo. Muchas de las cosas que yo aprendí de historia fueron de los videojuegos, más que de las clases. También yo creo que el factor inglés es muy importante, sobre todo hoy en día, y que los niños jueguen videojuegos o vean cosas en inglés es perfecto porque les anima a aprender el inglés porque lo necesitan para pasar el videojuego y recibir estas ciertas satisfacciones de las que habíamos hablado anteriormente. Entonces, eso puede ser una herramienta principal para que los estudiantes y los niños y los adolescentes sobre todo tengan más vocabulario en inglés y más palabras en inglés que les pueda ayudar para la vida, y lo hacen jugando en un videojuego. La siguiente pregunta dice: mi hijo es muy tímido, ¿en qué le pueden ayudar los videojuegos? Bueno, eso también considero que es parte de la socialización. Podrían ser por dos razones. Primero que todo, es más fácil socializar en un videojuego, pues porque no nos vemos claramente, y también uno puede aprender mucho de las decisiones que toman los personajes. Como les estaba comentando, hay juegos de RPG, de juegos de rol, donde uno puede tomar diferentes decisiones y aprender sobre eso, que ha sucedido mucho también en ciertas áreas clínicas que usan procesos virtuales de cara para que las personas que puedan tener, digamos, espectro autista o cierto tipo de cosas que se les dificulte reconocer ciertas emociones, puedan aprender sobre las emociones. Y pasa lo mismo en los videojuegos. Cuando uno comete un error y la persona se pone brava, sobre todo si no es una persona real, es un videojuego que no es online, uno puede aprender cosas en un ambiente más seguro, y si te equivocas simplemente puedes volverlo a intentar. En la vida real no. Entonces ese tipo de cosas pueden ser ayudas cuando uno es muy tímido, sobre todo porque a mí me ayudaron. Yo era un niño tímido que me volví una persona un poco más abierta y extrovertida debido a eso. Entonces yo considero que puede ser de gran ayuda. La siguiente pregunta dice: ¿los juegos violentos hacen que los niños se vuelvan violentos y matoneadores en el colegio? Pues realmente podríamos considerar que son dos preguntas, ¿no? Porque primero que todo, el proceso del matoneador o el bullying no es exactamente relacionado con los videojuegos. Uno puede ayudar al otro, simplemente no está relacionado, porque uno puede ser bullying por las redes sociales también, el cyberbullying, y no tiene que estar relacionado con el videojuego, simplemente puede ser una herramienta para utilizar el bullying por otro tipo de razones psicológicas.
Segundo que todo, existen muchos juegos violentos. La mayoría de los juegos que puede que los niños estén interesados tendrán que ver con armas. Por ejemplo, el mejor ejemplo es Call of Duty. Call of Duty ya es un juego que tiene muchísimas entregas, que está para todas las consolas, el PC, el Xbox, el PlayStation, todo eso. Y son juegos de guerra, se disparan y todo eso. Es un poco más real, realmente sí, y es más violento. Las armas son reales, son prototipos ficticios de cómo manejar las armas en la vida real. Y yo considero que, a pesar de que sea violento, sigue siendo un videojuego. La pregunta es si los hijos de uno saben que es ficticio, qué tan real se toma en el juego, a pesar de que sea ficticio o no. Claramente, si por medio de que ustedes consideran que sus hijos no deberían jugar videojuegos que sean más apegados a la realidad, es totalmente comprensible porque no todo el mundo está de acuerdo que las simulaciones más reales lleven a, digamos, a ponerlo en duda. Yo considero que eso es algo personal de cada padre, porque hay unos que consideran que no y otros que sí, pero yo considero que los videojuegos violentos no hacen necesariamente a los niños violentos, debido a que hay muchos niños que pueden desestresarse por este medio y lo pueden utilizar como una herramienta para lidiar con sus frustraciones reales, porque sigue siendo ficticio. Ya si de pronto mi hijo se lo toma muy real, puede que de pronto no sean los videojuegos más recomendados para mi hijo, puede ser en casos específicos. La siguiente pregunta es, ¿los juegos para las niñas y los niños son los mismos? Los videojuegos no distinguen si son niños o niñas, realmente he visto mujeres y hombres jugar los mismos videojuegos, pero por lo general lo que sí es diferente son los gustos. A las niñas les gusta jugar más los juegos de aventura, juegos de pronto Just Dance o así como lo que les comentaba de deportes y todo eso. Y también hay lo que existe que se llamaba en una época el Wii Fit, que también hay uno nuevo para las nuevas consolas de Nintendo, para hacer ejercicio, yoga y todo eso, que no solo son para los niños, también lo pueden utilizar como ejercicio ya uno más grande, para mantenerse saludable físicamente. Y considero pues que el Just Dance lo que sería como el mejor ejemplo para las mujeres, porque pues, de esto que les interesa más, y los niños suelen jugar más FIFA, que es el juego de fútbol, y Call of Duty, como ya lo había mencionado anteriormente, porque ambos tienen juegos online, tienen una historia y normalmente son los que sacan año tras año y son los que más comúnmente todo el mundo juega, todo el mundo los conoce. Serían como esos tipos de videojuegos que yo haría la distinción.